Sí, muy bien. Vamos a la palabra, lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Estamos en esta pues miniserie acerca de características de un verdadero cristiano. Y lo hemos estado mencionando semana tras semana, que un verdadero cristiano no es por lo que hace o por lo que no hace, sino que un verdadero cristiano realmente es por lo que Cristo ha hecho ya en nosotros. Y hemos visto algunas características de un verdadero cristiano. Una de ellas es que un verdadero cristiano está vivo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. La otra característica que vimos es que un verdadero cristiano es nuevo, ha nacido de nuevo. Otra vez, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora a través de Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad que sí? Y hablábamos sobre eso, el pasado no importa. Cristo nos ha transformado y somos una nueva creación en Él. Y la semana pasada estuvimos hablando la tercera característica que Cristo hace con nosotros, porque vimos que conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado. Entonces, hemos visto tres características en relación a lo que es un verdadero cristiano. Y lo importante otra vez es que todo esto que estamos viendo es algo que no hacemos nosotros, sino que Cristo ya ha hecho por nosotros. El día de hoy veremos otra característica, y la característica del día de hoy es que el verdadero de cristiano es obediente. Veremos el día de hoy que obediencia es igual a justicia. Y una vez más, aunque pareciera que se refiere a algo que yo hago, es una cualidad que Cristo ha puesto en mí a través de haber puesto mi confianza en Él. Y lo veremos porque Él nos ha dado su justicia. Ahora somos justos a través de Cristo. Entonces, hoy veremos esta característica en relación a lo que Él ha hecho por nosotros. Pero antes de iniciar, oramos, ¿les parece? Y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permite estar juntos en esta noche y poder, además de alabarte, adorarte, incluso ofrendarte, Dios, nos da la oportunidad también a nosotros de poder estudiar tu palabra. Queremos el día de hoy que hables a nuestras vidas y que permitas que tu palabra pueda transformarnos completamente. No queremos solamente escuchar algo y salir igual como llegamos, sino que queremos que a través de tu palabra ser transformados. Así que toma el control, habla en nuestras vidas y ministranos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Romanos capítulo 8, versículo a partir del 1 vamos a leer ahorita, y ahí vamos a tener separado porque vamos a estar viendo. Pero ¿para cuántos de ustedes de repente les es difícil obedecer? ¿Cuánto les gusta obedecer? No a todos, no a todos. Muchas veces es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces de repente la obediencia no es tan, híjole, tan fácil de llevar o hacer. Incluso tengo que aprender que la obediencia es una cualidad de alguien que ha nacido de nuevo. Y para nosotros la obediencia debería de ser una cualidad en la cual podamos vivir en todo momento. Ahora, como cristianos aprendamos algo. La obediencia la voy a poder hacer o tener cuando entiendo lo que Cristo ha hecho por mí. Si hablamos en relación a la palabra, cuando hablamos de obedecer, ¿qué tendríamos que obedecer? Yo sé que a Dios, ¿no? Pero pues lo que tenemos que obedecer es su ley, sus mandamientos, sus estatutos, lo que Él nos ha dicho. Entonces, el obedecer la ley, el obedecer sus mandamientos, la Biblia me enseña que es igual a justicia. Y mira, hay un versículo que a mí me gusta mucho,
Antes de leer ahorita Romanos, vamos tantito a Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio capítulo 6, verso 25, mira lo que dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué es justicia según este versículo? Justicia es obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, importante, aquí me dice poner por obra todos. Entonces, alguien que es justo es alguien que obedece todos los mandamientos. Entonces, me habla de una línea en cuanto al tiempo. Todos. Pero también no para ahí, sino que me habla también de en todo tiempo, más bien, ¿sí? O sea, todos los mandamientos en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque la Biblia me enseña que si alguien transgrede uno de estos mandamientos, se hace culpable de toda la ley. Entonces, justicia es cumplir todos los mandamientos en todo tiempo. ¿Cierto? Justicia es cumplir todos los mandamientos en todo tiempo. Entonces, cuando uno lee esto, se da cuenta que ser justo es imposible para nosotros. Porque ¿quién puede obedecer todos los mandamientos? Híjole, está complicado. Ahora, sin equivocarse nunca, pues peor. Entonces, cuando yo leo esto, me doy cuenta de que yo no puedo cumplir toda la ley, y si yo no cumplo la ley, hay una condenación para nosotros. La Biblia me enseña que aquel que no obedece la ley, aquel que no es justo, tiene una condena. Está condenado a muerte eterna. Está condenado a vivir en ese pecado para siempre. Y ese pecado me separa completamente de Dios. Entonces, cuando yo leo la ley o cuando leo Deuteronomio, me doy cuenta que ser justo es imposible para nosotros. Y si es imposible, porque ya rompí con ello, ya pequé de perdido una vez, entonces la misma ley o la misma palabra me muestra que estoy condenado. Estamos condenados, el hombre está condenado a una separación de Dios, a una muerte eterna, a una eternidad sin Dios, en un castigo que Dios ha establecido para aquellos que no le aman y no le obedecen. Entonces la pregunta es, entonces ¿cómo puedo ser obediente si ya estoy condenado? Y ahora sí vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, me dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Hace unas semanas estamos hablando acerca de el estar en, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya hablábamos sobre eso. Alguien que estaba en, es alguien que moraba, que vivía, que era abrazado completamente por Dios, y está en esa persona, o está Dios obrando específicamente en esa persona porque Él está en él. Entonces, este versículo me enseña ahora que si alguien está en Cristo, vive en Él, cree en Él, confía en Él, descansa en Él, me dice ahí que no hay ninguna condenación. Y condenación, decíamos ahorita, que me habla de una sentencia, de un juicio condenatorio que está para siempre. Entonces, la misma palabra ahora me muestra cómo yo puedo estar libre de esta condenación. Ahora, importante, al leer el Romanos capítulo 1, no me dice que aquel que está en Cristo no falla,
no me dice que no peca, no me dice que aquel que está en Cristo no se equivoca. No, me dice que el que está en Cristo no hay ninguna condenación en él. ¿Y por qué no hay ninguna condenación? Tan sencillo como porque Él pagó ya el pecado por nosotros. Mira, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Porque no nomás es como que, pues ya no hay pecado en mí, pero la importancia es saber el por qué. Y Primera de Juan 1:9 me enseña y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, y de toda significa toda maldad, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que Jesús pagó ya el pecado por mí. Lo vimos la semana pasada. Fuimos hechos libres a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Jesús venció a la muerte. Jesús venció el pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y ahora nosotros podemos decirle no al pecado. ¿Por qué? Pues porque lo venció. Ahora, cuando yo estoy en Jesús, no tengo ninguna condenación. Pero es porque yo vengo delante de Él, confieso mi pecado y Él es fiel y es justo, obediente, perfecto, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si leemos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, más adelantito, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, otra vez, el cristiano puede fallar, puede pecar, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces yo tengo que entender que el hombre sin Cristo está condenado a una muerte eterna, pero aquel que ahora está en Cristo, que es un cristiano, aquel que ahora está vivo, aquel que ahora es nuevo, aquel que ahora es libre, es aquel que también ahora es justo. Ha sido justificado completamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Regresemos tantito otra vez a Romanos, capítulo 8, por favor, versículo 1. Porque me va a ampliar un poquito más quiénes son aquellos que no tienen una condenación. Me dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí hace una diferencia entre cómo puede vivir, andar una persona. O anda en la carne o anda en el Espíritu. Me dice que aquel que anda en el Espíritu no tiene ninguna condenación. Mira, quiero leer este mismo versículo en otra traducción. Romanos 8:4 en la NTV dice de esta manera: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y aquí yo quiero hacer un énfasis, porque de repente ha habido algunas malas traducciones o interpretaciones más bien, que llegan a decir: bueno, si tú estás viviendo conforme a Dios y conforme a lo espiritual y todo, bueno, en ti no hay una condenación.
Pero si tú eres cristiano y andas fallando y andas viviendo de repente medio carnalito y andas ahí medio batallando y todo, bueno, ahí sí hay una condenación para ti, porque la Biblia es bien clara, dice que no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu, pero quiere decir que los que andan en la carne, entonces ellos sí tienen condenación. Y entonces usan estos versículos de repente para tratar de pues forzar a los cristianos a hacer ciertas cosas o vivir de cierta manera, pensando una vez más que la condenación o la salvación está en relación a nuestras obras, pero no es de esa manera. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dicen a Jesús que cómo puede el hombre ir al reino de los cielos? Y Jesús le dice a Nicodemo, Jesús le dice que nadie puede ir si no naciere de nuevo. Y dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Porque el que es nacido de la carne, carne es. Y que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, lo que quiere dar a entender este versículo es que hay dos tipos de personas. Los que andan en la carne. ¿Quiénes son aquellos que andan en la carne? Los que no han nacido de nuevo, no los que se andan portando entre bien y mal. Ahora, otra vez, no estamos tratando de que, bueno, pórtate como tú quieras, porque acabamos de leer cómo Primera de Juan nos dice, esto os escribo para que no pequéis. O sea, la idea es que no pequemos. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, vive conforme a la carne. Alguien que ha nacido de nuevo, ¿cómo vive? Conforme al Espíritu, porque ha nacido del Espíritu. Entonces, cuando yo leo Romanos capítulo 8 versículo 1, se pudieran entender mejor de esta manera, ¿sí? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Los que los que han nacido de nuevo, no aquellos que han rechazado el nacimiento nuevo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien ha nacido de nuevo, es alguien que está en el Espíritu, alguien que ha nacido, tiene una nueva criatura, y por lo tanto, todo aquel que ha nacido de nuevo, no hay ninguna condenación. Una razón más por la cual nosotros como iglesia creemos que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque aquel que ha nacido de nuevo, ya no hay ninguna condenación en él. Porque a través de Cristo fuimos libres de esa ley que nos condenaba. Mira lo que dice Romanos 7:4. Recuerden que la ley, lo que hacía la ley era mostrarme que era un pecador, ¿se acuerdan? La ley no puede salvarme. La ley me muestra que soy un pecador. Entonces Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, está hablando de la iglesia, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos que teníamos que ser semejantes a Cristo, tanto en su muerte, para que seamos semejantes en su resurrección. Entonces, la ley que tenemos que cumplir, nosotros como hombres no la cumplimos, pero Cristo vino y cumplió la ley, para que nosotros, cuando vayamos a Cristo, nosotros hayamos cumplido la ley completamente a través de él. ¿Sí me explico? O sea, somos obedientes no por lo que hacemos, o más bien somos justos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en nosotros.
Regresemos a Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 2, y leamos al 2, 3 y 4 para continuar con esta idea. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Otra vez, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso el pecado ya no tiene parte con nosotros, no nos puede hacer nada, ni la muerte menos, ¿sí? Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Pues salvarnos, ¿no? Por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, perdón, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, lo que ahorita les decía, al momento en que Cristo lo cumplió, lo que era imposible para la ley, salvarnos, bueno, Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir para que a través de la carne de Jesús o el cuerpo de Cristo, nosotros podamos tener esa justicia nosotros completamente. Y es a través de Jesús que yo puedo ser justo. Es a través de Jesús que yo puedo tener vida. Es a través de Jesús que ya ni el pecado, ni la ley, ni la muerte me puede condenar. Ya no tiene fuerza sobre nosotros. Por eso Jesús nos ha hecho completamente libres. Este mismo versículo de Romanos 8:3 lo voy a leer en otra versión y mira cómo lo dice, lo explica muy claro. Dice Romanos 8:3 en la Nueva Traducción Viviente, dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Es muy claro, o sea, la ley no podía salvarnos, la ley no podía acercarnos a Dios, y por cuanto nosotros éramos débiles y no podíamos cumplir la ley, Dios tuvo que hacer algo. ¿Y cuál fue? Enviar a su Hijo. Y envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. ¿Con cuál propósito? Con declarar el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces el pecado ya no opera, el pecado ya no me condena. Ahora, tengo que entender algo. Jesús fue a la cruz y pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Eso es bien importante. No pagó solamente los pasados, sino los pasados, los presentes y ¿cuáles más? Y los futuros. Por eso si alguien más peca, ¿seguimos pecando? Sí, pecamos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Ahora, claro, es necesario que confesemos nuestros pecados, que si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La justicia viene a nosotros a través del intercambio. Recuerden, lo hemos enseñado en algunas ocasiones también. Al momento en que en el Dios estableció los sacrificios por la expiación, derramamiento de sangre, el animal tenía que ser limpio, puro y sin mancha. Y el hombre que ofrecía el sacrificio
se encontraba en pecado, porque en nuestra naturaleza, cuando el hombre ofrecía el sacrificio, ponía sus manos sobre el animal y había un intercambio. Todo el pecado que había en el hombre caía ¿sobre quién? Sobre el animal. Y la pureza y la limpieza del animal caía ¿sobre quién? Sobre el hombre. Por eso era importante que el animal fuera limpio, puro y sin mancha. Porque si el animal estaba contaminado, pues quedábamos iguales. Mi contaminación caía sobre el animal, la contaminación del animal caía sobre nosotros, quedamos empatados, igual como estábamos. Eso mismo es una sombra de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Aunque Cristo no pecó, aunque fue perfecto, el pecado del mundo cayó sobre él. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vamos a la cruz, todo mi pecado cae sobre él. Para que toda la justicia, la santidad, la naturaleza, la pureza de Jesús caiga ahora sobre mí. Hay un intercambio en la cruz. Por eso esa justicia de Él, esa obediencia de Él, ahora cae sobre nosotros una vez que nosotros vamos a Jesús. Ahora, quiero enfocarme tantito ahora acerca de esa obediencia que Jesús vino y cumplió cuando estuvo en esta tierra. Mira, vamos a Juan, por favor, capítulo 4, verso 31. Esta es la historia de la mujer samaritana. Pero sí, la mujer samaritana, donde está Jesús y llega a un pozo y manda a sus discípulos a que traigan de comer, y él espera a esa mujer, en la cual habla y le pide agua, y hay una intervención entre ellos dos. Los discípulos regresan a traerle alimento a Jesús, y mira lo que dice en el verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Algo que puedo aprender y ver en Jesús es que si algo estuvo él tratando de hacer, lo que él hizo es cumplir con el mandato, la obra de Dios. Si algo yo puedo ver en Jesús es su obediencia. Juan 6:38, mira lo que dice. Juan 6:38. Jesús diciendo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y una vez más, es Jesús queriendo obedecer. Es Jesús obedeciendo lo que el Padre le está diciendo. Juan 8, 28 y 29. Y cuando lees estos dos versículos, encuentras dos absolutos que debes de tomar en cuenta. Juan 8, 28 y 29 dice: le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y mira lo que dice: y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando yo leo esto, me impresiona la actitud de Jesús. No puedo olvidar quién es Él. Él es Dios. Y la Biblia me enseña que Él vino y se despojó. Y Él pudo haber dicho: es que Señor o papá, yo voy a hacer las cosas como somos el mismo. Pero yo veo a Jesús obedeciendo en todo momento. Veo a Jesús diciendo: yo no vine para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Diciendo a Jesús: yo nunca hago nada por mí mismo.
Y yo siempre hago lo que el Padre me manda. Y creo que esto es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Porque, perdón, porque la pregunta sería, ¿cómo vives tú? ¿Haciendo la voluntad de Dios o haciendo su voluntad? ¿De qué manera te conduces? ¿Son tus planes? ¿Son tus sueños? ¿Son tus deseos? ¿O es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Y creo que es ahí donde tú tienes que poner esa atención o ese cuidado. ¿Eres cristiano? ¿Eres un hijo de Dios? Tenemos que caminar y vivir en la misma obediencia que Jesús está caminando. Recuerdan que hemos estado viendo los domingos esta actitud que tenemos que tener, que la misma actitud que tuvo Jesús tenemos que hacer nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es pisar, es caminar de la misma manera que Él lo ha hecho. Ahora, no solamente Jesús lo dice ahí, sino lo dice desde antes. En el Salmo capítulo 40, versículo 8, me hace entender que el plan que Dios tenía para con Jesús era muy claro desde un inicio. Y era venir a morir, a sufrir, a dar su vida por nosotros. Y en el Salmo 48, mira lo que dice el salmista haciéndose referencia a Jesús. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La pregunta sería, ¿tú te agradas de hacer la voluntad de Dios? Bueno, espero que estés haciendo la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿te agradas realmente? Otro pasaje, Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Jesús. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, veo a Jesús queriendo hacer la voluntad de Dios en todo momento. Ahí en el versículo 9 dice, y dice luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y otra vez estoy resaltando cómo Jesús estuvo dispuesto a obedecer, aunque sabía que tenía que venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la obediencia de Jesús, hay un pasaje muy conocido que creo que la mayoría puede pensar en relación a la obediencia de Jesús. Y está en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, más bien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús era Dios, y él dijo: voy a descender o voy a bajar, pero no como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y luego me dice: haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando hemos hablado acerca de la cruz, hemos dicho que la peor muerte que había en aquel momento era esa, la cruz. Y Jesús estuvo dispuesto a obedecer. Jesús estuvo dispuesto a obedecer. Y vuelvo a preguntarte, ¿y tú estás obedeciendo?
Yo creo que muchos de ustedes, Dios les ha hablado en diferentes situaciones, circunstancias o en diferentes puntos. Por ejemplo, Dios a lo mejor te ha estado llamando a que le sirvas. La pregunta es, ¿estás obedeciendo? A lo mejor Dios te está llamando a una entrega total, a dejarlo todo para seguirle a Él. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecerle? A lo mejor Dios te está llamando y te está diciendo que dejes esa relación o esa persona. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer? O simplemente Dios te está llamando a que pidas perdón, a que dejes el pecado, que cambies, que seas diferente. Y a veces es increíble que nosotros decimos que somos cristianos y vivimos de esa manera no correcta delante de Dios. Cuando yo veo la obediencia, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios y fue obediente. Jesús tiene una autoridad impresionante porque era Dios, aunque era hombre, era Dios, y lo vemos al leer la palabra, como el mar le obedece. Vemos cómo los vientos se detienen a su voz. ¿Cómo pueden el cuerpo, el organismo obedecerle? Aquel que está leproso cambia en un instante. Aquel que no podía ver, sus órganos empiezan a funcionar y empiezan a ver. Que no podía caminar, caminaban. Si estaban muertos, los levanta de nuevo. Tenía poder, autoridad. Pero era un hijo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, aquí puede entrar, la pregunta es, ¿y cómo puedo ser para obedecerle? Porque muchas veces he intentado obedecer y no puedo. Y tienes que aprender algo, tú solo no lo vas a poder lograr. Solamente es a través de Cristo. Cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tú crees en Él, cuando eres sellado a través de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo mora en ti, que Él te hace justo, Él te hace obediente, es la manera en que tú puedes obedecer. La semana pasada vimos que no podíamos dejar de obedecer al pecado porque reinaba sobre nosotros, era nuestro amo. Pero Él vino y quitó ese pecado para que ahora por amor podamos obedecer a Dios. Esa obediencia solamente puede venir a través de Jesús. Porque a través de Dios, a través de Jesús, Él puede cambiar tu vida completamente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 18. Si tú quieres dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, o más bien quieres hacer su voluntad, necesitas a Dios, no hay otra manera. Necesitas ser lleno de su Espíritu Santo, no hay otra manera. Mira lo que dice Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Está hablando del nuevo pacto que Dios va a hacer a través de su Hijo, del derramamiento de su sangre. Una vez que alguien recibe, este pacto se hace real en su vida. Dice, pondré mis leyes en sus corazones. Interesante. ¿Quién lo pone? Dios. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El pacto que Dios establece es que cuando tú vienes a través de Cristo o en Cristo y eres limpio y eres redimido con su sangre, Dios promete cambiar tu mente y cambiar tu corazón.
Él promete que tu mente pueda llegar a ser obediente. Él promete que tu cuerpo va a ser completamente obediente a través de su palabra. La obediencia no es un sacrificio para poder ser salvo. La obediencia no tiene que ver con ganar la salvación. Mi obediencia no me va a llevar a que los pecados puedan ser perdonados. Pero mi obediencia sí me va a llevar a tener una relación con Dios y que Dios pueda transformar mi vida para siempre. O sea, es a través de Él que yo puedo vivir en Cristo. Es a través de Él que yo puedo ser justo. Es a través de Él que yo puedo ser obediente. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente me gusta más porque es más claro y dice de esta manera: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Otra vez, lo voy a volver a leer porque creo que está muy claro este versículo. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Solamente Dios puede cambiar tu vida y puede llevar a que le obedezcas. Solamente es a través de Jesús. Llega un momento, no sé si te ha pasado, pero llegó un momento en mi vida donde me cansé de la manera en que estaba viviendo. Y a veces estando dentro de la iglesia sucede. De repente se convierte todo como en religión. De repente todo parece algo monótono, donde siempre hago lo mismo, voy a la iglesia, me llamo cristiano y vivo y hago lo que yo quiera. Y de repente Dios habla a tu mente, habla a tu corazón, habla a través de su palabra. Y llega el momento de querer cambiar y a veces no podemos. La única manera de cambiar es cuando venimos a través de Jesús y le pedimos que Él nos ayude. Y a través de Él podemos obedecer. Acabamos de leer, Él trabaja en nosotros para que nos pueda dar el deseo número 1 de cambiar y el poder para hacer lo que es su voluntad. No se puede obedecer en nuestras fuerzas porque nos vamos a frustrar. Por eso mucha gente de repente se aleja de la iglesia porque dicen: es que he intentado cambiar y no he podido. Y claro, nunca vas a poder en tus fuerzas. Lo que tienes que hacer es venir a Dios y descansar, confiar en Él y depender en Él. ¿Por qué? Porque su palabra me dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando no podemos nosotros es cuando Dios lo puede hacer en nuestra vida. Pero es ahí donde yo tengo que regresar a Él y venir para poder ser obediente. Regresemos a Romanos capítulo 8 versículo 5, por favor. Dice de esta manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No está hablando aquí ni de carnita asada, ni de cabrito, ni nada, sino me está hablando de alguien que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿en qué va a pensar? En su naturaleza pecaminosa, viviendo a su manera. Por eso dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. O sea, aquel que ha nacido de nuevo y que está en lo espiritual y obedece, va a obtener dos cosas. Número 1, vida, que es la vida eterna, y paz, porque es la paz que Cristo nos ha dado, que éramos enemigos de Dios y ahora estamos en paz con Él. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, aunque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, en otras palabras, uno que no es cristiano, alguien que no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda agradar a Dios. Porque no es por obras. Pueden ayudar a la gente, pueden dar dinero, pueden venir a la iglesia, pueden servir, pueden apoyar, pueden hacer lo que quieran. Pero por cuanto no han nacido de nuevo, están en pecado, son enemigos, están muertos. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por lo mismo, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de agradar mi vida, se trata de agradar a Dios, hacer su voluntad. Y creo que ese es un punto muy claro. El hombre sin Cristo está pensando siempre en Él. En el humanismo es pensar en ti, en ti, en ti, nada más en ti, cómo estoy mejor. Y escuchan tantas filosofías o la psicología que dicen, primero tienes que estar bien tú para poder estar bien con los demás. Y piensa en ti y supérate y échale ganas y conquista y toma y gana y disfruta y vive la vida y sé feliz y todo. Cuando la Biblia me habla todo lo contrario, que aquel que quiere ganar su vida la tiene que perder para hacer no su voluntad, sino la voluntad completamente de Dios. Versículo 9. Mas vosotros, le habla a la iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si tú has nacido de nuevo y el Espíritu de Cristo está dentro de ti, bueno, eres de Él. Y si no, no lo eres. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando alguien está en Cristo, va a tener una vida vivificado, un espíritu vivificado, porque Dios está con él. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y otra vez, el punto que nos lleva en este pasaje es entender de qué manera tengo que vivir. Y otra vez, hablando de obediencia, Dios quiere que vivas en rectitud, en justicia y en santidad. ¿Vives conforme a la carne? No, el Espíritu de Cristo no está en ti. Pero si el Espíritu de Cristo está en ti, tienes que vivir conforme a Cristo, haciendo su voluntad. Verso 14 y verso 15 para terminar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, en otras palabras, si tú tienes el Espíritu de Dios y eres guiado por Dios, eso representa que realmente que eres un hijo de Dios. Eso es una evidencia. El vivir obedeciéndole, el vivir agradándole, el vivir haciendo su voluntad, es una evidencia que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y una vez más me dice, porque no has recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido un espíritu de adopción, por el cual ahora clamamos, Abba, Padre. Y una vez más, a mí me hace entender
que me debe llevar a tener una seguridad de mi salvación si Cristo está en mí. No puede haber temor en tu vida, no estás llamado a ser esclavo, sino a entender que ahora le pertenecemos completamente a Jesús. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos vida. Y si tenemos vida, Dios nos ha hecho justos, que es igual a obediencia. En otras palabras, si tú eres un verdadero cristiano, una evidencia que eres un verdadero cristiano es que tú caminas conforme a la voluntad de Dios. Si eres un verdadero cristiano, le obedeces a Dios y tienes el mismo sentir, la misma manera de pensar que Cristo tuvo a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O vives conforme al Espíritu o estás viviendo conforme a la carne. Creo que la idea es que muramos a nuestros deseos para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios.